Hola a todos y todas, somos Nadie Afuera, un podcast hecho por militantes y laburantes al servicio de los orcos y de todos aquellos y aquellas que necesiten una trinchera de lucha. Estamos grabando un nuevo episodio a un día del paro general, un 8 de mayo, así que hoy tenemos un programa bien prendido fuego. Estamos grabando desde el Centro Cultural Luis Alberto Spinetta con Jona, Manu y Martín. ¿Cómo arrancamos esto? Porque mañana tenemos paro, estamos ahí. ¿Cómo viene eso? A ver. Y arrancamos haciendo un saludo general porque además hay un montón de gente especial estando acá presenciando la grabación de hoy, ¿no? Tenemos las futuras generaciones, la cantera que se está preparando. Pero bueno. Aclaramos, vino Camilito a visitar. Junto con Sofi. Sí, pasa, viste, que cuando sos mamá y papá ya pasás a un segundo plano y la gente solo habla de tu criatura. Claro, como el marido de Pampita, digamos. Claro. Salís con Pampita. O si tenés un hijo, claro. Bueno. Pasás a segundo plano. Total. ¿Cómo estamos, Jona? Hace mucho que no te veíamos. ¿Cómo estás, Jona? Bien, tranqui. Por suerte acá estoy como viniendo salteado, ¿no? Vengo uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pero bueno, cuando se puede estamos acá, al pie del cañón. Siempre es un placer, Manu. Bien, todo bien. Esa parecía como una patadita, ¿viste, Jona? Como que te saludan, tipo, ¿cómo andás, Jona, después de tanto tiempo, Hace mucho no te veíamos, ¿cómo andás? Y le tuve que traer el certificado de nacimiento, todo, boludo. No, presentó todo certificado, muy bien. Para mí todo. que lo trajo a propósito. Eso. Claro. Mirá, existe, el nene está acá, es mío, es igualito. No, bueno, todo muy bien. Bueno, vamos rumbo al paro nacional, entonces... Paro Nacional General de Actividades, según el propio comunicado de la CGT. Segundo paro, venimos del 24 de enero. Después tuvimos la marcha universitaria, creo, como gran confluencia, ¿no? Digo, hay dos caminos que van corriendo, me parece, por sendas paralelas. Uno que son con grandes postas, como estas que estamos diciendo, y otras que son las pequeñas movilizaciones y paros y qué sé yo, que también tuvimos esta semana. Vos ahí, Maru, también tenés de cosas que pasaron en otras provincias argentinas. Pero bueno, ¿qué perspectivas hay para el paro de mañana? Mira, en principio, por lo menos en lo que yo vengo registrando en la docencia, es un acatamiento bastante alto. En la provincia de Buenos Aires, por lo menos, digamos, fuerte. Se da un poco el debate de si es que los docentes se están adhiriendo al paro o no pueden llegar por el paro de transportes, particularmente en los lugares que yo por ahí tengo compañeros, compañeres. En general lo que nos ocupamos es de aclarar a los estudiantes y también entre el debate interno esto. Nosotros no estamos adhiriendo al paro que convoca la CETERA, por todos los reclamos que tienen que ver con lo salarial, que tienen que ver con el FONID, que tienen que ver con los comedores escolares y contra la ley de bases, ¿no? Que me parece que es también clave poder visibilizar un poco esta cuestión. Y en Capital Federal, por ahí a mí me dio más la sensación de que hay algo, como los descuentos suelen ser más fuertes para la docencia, hay algo por ahí de, bueno, aprovecho que para la UTA, no porque no quiera parar yo, pero aparece también algo como, bueno, mando mail diciendo que no puedo ir a la escuela porque, porque no puedo asistir porque la UTA se adhiere. Pero me parece que hay una bronca que está creciendo dentro de la docencia porque objetivamente los salarios vienen por detrás de las necesidades y me parece que lo que también empieza a aparecer muy profundo es el golpe de los tarifazos. Los tarifazos en luz, gas, claro, agua golpearon fuerte. Ahí ella mencionaba recién la UTA, fraternidad y eso, porque también... Sí, trenes, subtes, colectivos, todos adhirieron. Después el gobierno, en algunos sectores, por ejemplo, ayer creo que estaba leyendo al respecto de esto, que amenazaba el gobierno a ciertas cámaras de transporte, sobre todo de colectivos, en decirle, si no garantizas por lo menos una guardia mínima de colectivos, no te vamos a pasar el subsidio que le tiene que pasar el Estado Nacional a las empresas, lo cual después, bueno, las puede asfixiar un poco financieramente a la hora de pagar los sueldos. Digo, y ya es un sector que de por sí viene
arrastrando estos problemas salariales, con paritarias, que bono, que aumento, que esto, que lo otro. Sí, en ese sentido, DOTA, que es un grupo empresario, digamos, que aglutina a una gran parte, ¿sí?, de los colectivos del área metropolitana, anunció que les va a descontar el día y abrir un sumario a los laburantes que adhieran al paro. Digamos. Claro, Esos siempre son medio como los conflictivos, ¿no? Sí, DOTA es muy particular, siempre dan la nota. DOTA hace su juego porque también apuesta a un sector dentro de la UTA, digamos, en una interna que tiene el propio sindicato. Me imagino que debe ser opuesto a lo de la línea 60, seguro, ¿no? Tocando desde afuera, olvidate, ¿no? olvidate. Seguro. Totalmente. Bueno, pero más allá de estas cuestiones sectoriales, digo, me parece que que fue surgiendo mucho esta semana en las entrevistas que fueron dando de Pablo Moyano, Carlos Acuña y Héctor Daer, los tres, digamos, triunviro de la CGT, pero después todos los secretarios generales que uno iba escuchando, fuera CGT, CTA, cualquiera de las dos CTA, era justamente esta confluencia entre las cuestiones que están pasando en la política a nivel nacional, o sea, el rechazo a la ley de bases que se va a tratar en el Senado, y seguir ratificando que el DNU está vigente, que es algo que se pierde en el medio de todo esto. Por un lado eso, y por otro lado estos problemas sectoriales puntuales. Digo, hoy lo escuchaba Acuña justamente diciendo que a los empleados de estación de servicio no les están homologando el acuerdo paritario, que es un problema que ya atravesó en su momento camioneros. Al mismo tiempo, en construcción y los metalúrgicos son los dos sectores donde más despidos se está viendo por la paralización de la economía, que después más adelante lo vamos a hablar, pero digo, un poco eso, ¿no? Como en lo general y en lo particular, todo lo que confluye en este paro nacional. No, después también vieron que la semana pasada tuvimos todo el tema del paro de los aceiteros y Claro. Los compañeros de marítimos. Sí. Me parece que también ahí estaba chequeando un poco la info, aceiteros, obviamente que mañana para con todo, y dentro de lo que son marítimos y aeronavegantes, no me sale, lo que sería aeronáutico, ahí está. También viene, digamos, por lo menos en Ezeiza vienen habiendo asambleas enormes, obviamente de la mano, porque, a ver, por un lado, acá aparece también, ¿no?, la riqueza que tiene cuando empezás a trabajar los paros digamos, con una perspectiva del propio lugar. Digo, la docencia tiene sus motivos para parar y eso es lo rico, ¿no?, que tiene también este tipo de convocatorias, cuando se trabajan y se profundizan en cada lugar de trabajo. En el caso de Ezeiza, etcétera, tenemos todo el conflicto de la privatización, la pretensión por parte del gobierno de privatizar Aerolíneas Argentinas. Entonces ahí toma otro color el paro. Y el color es la defensa de la fuente de trabajo, la defensa de tener una línea, digamos, de bandera, y así en cada sector, digamos, de trabajo. Sí, por eso me parece que es importante a veces tomar un poco noción, porque muchas veces se acusa a la CGT de, no llaman al paro, lo estiran, etcétera, pero un poco es necesario agarrar y estirar el tiempo en el sentido de que hay que trabajar los paros. Hay que hacer asambleas, hay que discutir con los compañeros. Por eso yo creo que en uno de los primeros episodios lo planteé, ¿no? Que cuando se le reclamaba a la CGT, paro general. Es difícil hasta que los compañeros y compañeras no empiezan a palpar la situación general que se está viviendo, que acaten un paro. O sea, si no, uno termina agarrando y haciendo, cayendo en ese sentido común, que yo diría hasta que es de un pensamiento bastante gorila, que es que a los trabajadores se los sube al micro, ¿no? Claro. Entonces, se los sube al micro cuando se moviliza y también se los sube al micro cuando se hace el paro, digamos. O sea, siempre caemos en esa, y no, con los compañeros y compañeras hay que ir y discutir, charlar y convencerlos de lo que creemos que es necesario y que lo que es correcto. Entonces, en este caso, se dan estas situaciones que son buenísimas porque son las que permiten a toda esa gente poder dar quizás algunos, no todos, pero dar un saltito
en la conciencia y entender y decir, bueno, sí, es verdad, es una cagada que quieran privatizar aerolíneas, por ejemplo, a esos laburantes, o a los del Banco Nación, o a los de la TV pública, o mismo nosotros, yo con mis compañeros de laburo hicimos una asamblea virtual porque tenemos laburo todavía home office. Entonces nos juntamos con los compañeros y charlamos de en qué nos afecta a nosotros la ley de bases, ¿sí? Y en base a eso charlamos hasta incluso hacia adelante. Hablamos con los compañeros y decíamos, los que tienen hijos, que nuestros pibes en un par de años ya van a empezar a trabajar, veamos cuáles van a ser los derechos laborales de nuestros hijos. Pensemos en eso, pensemos hacia adelante incluso, ni siquiera en nosotros mismos, pensemos hacia adelante. ¿Qué le vamos a dejar o cómo o vamos a permitir que tengan 6 meses de prueba, 8 meses de prueba, 1 año de prueba? Que no tengan la posibilidad de jubilarse. Bueno, todo eso es lo que sale a la luz, creo, en estas circunstancias y es lo que uno agarra y trata de defender de la mejor manera posible. Bueno, y ahí... perdón, Manu. Iba a decir que también cuando te escuchaba, Jonah, digo, esta cuestión de que los trabajadores vuelven a ser protagonistas en la política en el sentido como más profundo de esa expresión, que es justamente no solo decir, bueno, vamos, discutimos política en nuestro lugar de trabajo, vamos, llevamos, generamos conciencia, etcétera, etcétera, sino que uno de los ejemplos que pusiste, que fue el del Banco Nación, los trabajadores del Banco Nación. Hay que recordar que en la primer ley bases que mandaron, el Banco Nación y las empresas derivadas estaban en el listado de privatizaciones y ahora se sacó. Y parte de que la sacaron en el discurso público sobre el cual operan mucho más los políticos que los trabajadores. Lo que se instaló fue, bueno, sí, lo que pasa es que las negociaciones de parte del PJ y de la UCR y de esto y del otro dijeron, bueno, no se va a poder. Y esa es una versión para creer, pero otra versión para creer puede ser que todos los trabajadores del Banco Nación salieron por todo el país, pusieron carpas, pusieron puestos, fueron a todas las movilizaciones, fueron a todos los pueblos, se movieron por todos lados y juntaron 1 millón de firmas para que no se privatice el Banco Nación. Y digo, bueno, ¿en cuál de las dos realidades queremos creer? Porque en una de las realidades invisibilizamos completamente. Y es la rosca. La rosca por arriba. Fue la claro. rosca por arriba, che, mirá qué bueno. Al final, que la UCR y Pichetto y este y el otro son los que terminaron defendiendo al Banco Nación. Bueno, digo, por ahí también podemos hacer un mix entre las dos, podemos hacer un 70-30, no sé. No, pero no importa, excelente. pero digo, Sí. pongamos sobre la mesa también la realidad de que los trabajadores salieron y lo defendieron y juntaron 1 millón de firmas. Digo, y eso también a Milei, que le gustan los números, que en un momento amenazaba con plebiscito. Bueno, loco, tenés 1 millón de firmas que te dicen, no, esto no lo privatices. Quizás Pichetto y el llorón de Loredo tuvieron que tirarse hacia atrás por ese 1 millón de firmas. Claro, total. Pasa que, bueno, me parece que lo que es interesante de pensar en esto que traes, Manu, que claramente tiene que ver, digamos, con la organización de los trabajadores y cómo impacta, ¿no? Me parece que cuando decimos que luchar tiene sentido, Claro. y las formas de lucha, ¿no? Porque uno podría haber esperado quizás que la presión por parte del Banco Nación hubiera sido parar indefinidamente hasta que podría haber sido una opción, digamos, en los 90 salieron de la privatización que pretendió hacer Menem de esa forma, digamos, bueno, tienen con qué, digamos, también hay que decirlo, ¿no? No es un sector que no mueve nada, no, bueno, si los bancarios paran, obviamente que te mueve el amperímetro respecto de la economía y respecto de un montón de situaciones que hacen a la macroeconomía, como le gusta decir a nuestro presidente. Y en eso me parece que es importante también poder hacer este tipo de balances, porque no es la rosca de Palazzo no es solo la rosca de Palazzo en diputados, sino que también tiene que ver con la organización de los trabajadores y de un sindicato que se la banca. Te guste, no te guste, se la banca. Muy bien, entonces ahí parte de todo esto es una nueva unificación de una nueva recolección de todas estas luchas, que de alguna manera también podría llegar a ser, digo, conociendo la trayectoria de Eder, por ejemplo,
que todas estas pequeñas luchas también sirven de presión, digo, desde abajo, también se ejerce una presión hacia las dirigencias y es importante que las dirigencias actúen. Yo lo único, para pasar ya ahora al otro tema, me quedé un poco preocupado porque él dijo que en un par de años cuando Camilo vaya a trabajar, Pará, claro, falta, boludo, calmate. Está tipo Berti Venegas Lynch, boludo. En 2 No lo podés añitos. mandar. Pero sí, ya. Berti me lo habilita. Berti me habilita que Camilo, cuando empiece a caminar, ya al taller, a laburar, de una. ¿lo necesitas? Yo solamente quiero agregar esto, que es que esto tiene también sus detractores, el paro, ¿sí? Están Dante Camaño, de lo gastronómico de Capital, que es un gremio que uno sabe que está en el día a día, ¿no? En todos los restaurantes, a donde vamos, totalmente. Después, el que es medio payaso, Peretta, el que aparece en la tele, el de los farmacéuticos, que además es dueño de una farmacia. Marcelo Peretta. Ese mismo, que le armaba la pata sindical a Bullrich. Y después otro, que lo tengo que leer porque no lo conoce nadie, se llama Facundo Lancioni, que supuestamente dirige un sindicato docente, sindicato de educadores de la Argentina, que obviamente está en contra del paro, está en contra de todos los paros, siempre trata de hacer show con eso, decir, no, está mal que paren los docentes, y deben ser él y 10 más los del sindicato de educadores de la Argentina. Son por lo menos los únicos que abiertamente salieron a decir que están en contra del paro de la CGT. Y tomo de eso para, también me parece que hay que tocarlo, aunque sea de costadito un poco, cómo es que el gobierno opera en contra del paro, ¿no? Y sale a plantear, hoy Adorni tiraba, que el paro va a afectar a 6,5 millones de argentinos, tiene un número como súper exacto, porque no va a haber transporte, no le van a permitir ir a trabajar, etcétera, etcétera. Como siempre tienen esos números, pero no si son 4 o 5 perros, ¿no? El único número que no tienen... que No, y el manejan, precio de la leche. Y el precio de la leche tampoco. Hablando de números, la semana pasada había un contrapunto acá porque Manuel ya había llamado a la derrota del pueblo argentino en el Senado y yo puse un punto y coma. Yo quiero saber... Te rebardió, Manu. Él introduce el tema. Mal, como se de le la canta. peor manera posible. Tranqui, boludo, vos, No, pero No, esto en 2 minutos va a hacé ser lo que quieras. Tiene que contestar como Show de la, fútbol. como la entrevista de Alberto con Cristina Pérez, que Cristina Pérez le termina de hacer la pregunta y Alberto dice, lo que está haciendo Cristina en realidad es una opinión, eso no es una pregunta. Bueno, tenés que contestarle de esa manera. No, yo nunca vi que pregunten ya adjetivando. Contando parte de la historia. Bueno, a ver, Bueno. dale, a ver cómo es. ¿Cómo venimos en el Senado? Porque ¿cuándo se va a tratar? ¿Se sabe cuándo se trata efectivamente la segunda parte? Digamos, si va a tener la segunda media sanción. Lo que te puedo decir, en principio, hoy a esta hora que estamos grabando, Chan. miércoles por la noche, es que para el viernes hay dictamen. Eso sí, pues se está tratando en las 3 comisiones, tanto la ley base como el paquete fiscal, que son 2 cosas distintas pero que juegan al mismo tiempo, digamos, 2 proyectos separados que van al mismo tiempo. Para el viernes sí va a haber dictamen y en teoría la semana que viene, entre martes, miércoles, jueves, tendría que estar la sesión en el Senado, digamos. Eso no lo sabemos ahora porque hasta que no esté el dictamen no pueden convocar a la sesión, pero va a ser la semana que viene. Respecto a cómo viene el tratamiento en comisiones, bueno, abrió distintos interrogantes porque, a ver, lo más probable es que la ley en general sea votada y en particular capítulo por capítulo, que es lo mismo que se hizo en diputados, tenga modificaciones. Hubo senadores con nombre y apellido, digo, y sobre todo radicales, que ya en comisiones estaban planteando cuáles eran sus diferencias. Por ejemplo, Lustó dijo, esto lo del RII, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, esto así no puede salir, y hay otros senadores que no son Unión por la Patria, o sea, partamos de la base, Unión por la Patria, los 33 senadores van a votar en contra de todo. Bueno, había otros que se sumaban a esto de Lustó y decían, no, bueno, esto es una locura, o sea, este capítulo es uno de los que más complicado está. Después está muy complicado el capítulo ganancias, después hay distintos senadores de distintas provincias que ponen reparos sobre distintos puntos. Por ejemplo, había 2 senadoras que se expresaron en contra de quitar la moratoria previsional. Entonces, bueno, ¿cuál es el panorama que se va a abrir para adelante? Que eso no lo vamos a saber hasta el momento de la votación. ¿Cuáles van a ser los capítulos que tengan modificaciones? No lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Se vota la ley en general y se aprueba. Se votan, supónganse, modificación en 5 capítulos. Esos 5 capítulos vuelven a diputados.
Diputados con mayoría simple, es decir, con 129 diputados, tiene que aceptarlos o rechazarlos. Si los acepta, bueno, justamente acepta todas las modificaciones que le hayan hecho los senadores. Si los rechaza, se cae toda la ley. No se puede rechazar un capítulo y que el resto de la ley siga en pie. O sea que la estrategia que ellos armaron de armar una super mega ley tampoco les está, de alguna forma, les puede llegar muy en contra. Llega un punto en el que la votación termina siendo total. O sea, vos no podés decir, che, la ley la traté completamente y después estos 5 capítulos me mandaron con modificación, estos 3 los acepto, todo no. No Lo que pasa es que tiene lógica, digamos. Eso tiene lógica en términos de cómo debería ser tratada una ley. Exactamente. Y que esta ley, esto así como está armado, no existe. Eso nosotros marcamos el primer día. Esto no existe, no tiene... O sea, no hay otro momento histórico para compararlo. No. Porque digo, inclusive en los 90 era como, bueno, Menem mandaba privatizaciones, mandaba esto, mandaba lo otro, y se votaba por separado. Todo esto así no existe. Ahora, ¿el punto cuál es? Porque digo, ¿dónde va a venir la disputa? Porque en definitiva la disputa va a terminar siendo simbólica, y sabemos que para este gobierno es muy importante lo simbólico. Porque la pregunta es, ¿qué le va a convenir al gobierno? ¿Aprobar la ley con modificación, con las modificaciones que le haga Martín Lustó? ¿Y qué va a salir a decir Milei? ¿Se entiende lo que hoy digo en el discurso? En lo que ellos van a plantear. Bueno, ¿era mejor tener una ley bases así que no tenerla? Suena bastante moderado para el discurso público que tienen ellos. ¿Y qué les conviene? ¿Haber perdido todo este tiempo? ¿Rechazar la modificación y que se caiga la ley? Lo que pasa es que ahí yo te voy a hacer una aclaración. Haber perdido todo este tiempo más o menos. Porque yo sigo planteando la preocupación sobre el DNU. El DNU sigue vigente con un montón de cosas que no, digamos, no tienen una pérdida de tiempo. Están pateando la pelota para adelante. Pero son dos cosas distintas. Sí, pero por eso te digo, perdiendo el tiempo, ¿hasta dónde? Porque ellos avanzan, digamos, no están pudiendo avanzar con todo lo que quieren avanzar, pero con todo el ahogo presupuestario a las provincias, con la destrucción de la economía, todo eso, ellos están avanzando. Entonces, en definitiva, me parece que es muy interesante esto que está planteando porque presenta las posibilidades de cómo terciamos en ese camino, ¿no? Cómo presionamos los y las laburantes desde nuestros lugares de trabajo, desde la movilización, desde la organización, desde el propio debate sobre cómo hacemos para que esta ley caiga. Porque en definitiva, por más que ellos lo quieran presentar, como vienen presentando que la inflación está bajando, que es verdad, está bajando, pero bueno, también están bajando los puestos de trabajo. Entonces, el discurso después se termina cayendo en la práctica y en la realidad. Entonces digo, necesitamos, sí, me parece a mí, que el paro de mañana sea enorme, porque eso también va a ser un golpe para un sector que está viendo qué pasa, no es que les da lo mismo. Bueno, y con lo que decís de quién tercia, es una parte del debate justamente que hay, decir, bueno, hay que ver si tercian los radicales, hay que ver si termina terciando una parte del peronismo también. Hoy los senadores patagónicos de Unión por la Patria publicaron un comunicado con el título Patagonazo, convocando a los otros senadores de la Patagonia, porque acá lo que va a terminar definiendo el futuro de esta ley son los patagónicos. O sea, eso no queda ninguna duda, porque son los que más peso tienen para esta votación. Claro. ¿Sí? No lo del norte, que tuvieron un peso muy importante en diputados. Pero, digo, hay que ver si tercian más los radicales, si tercian más el peronismo, y en el medio de eso también hay que ver, esto del DNU que mencionabas vos, lo tienen como prenda de negociación, porque lo tienen durmiendo en diputados. O sea, ya tiene media sanción para caer. Entonces hay que ver cuando vuelva la ley de bases a diputados y tengan que votar, ¿qué van a hacer? Porque el DNU lo tiene ahí a tiro. Los radicales, el bloque de Pichetto y Unión por la Patria también. Sí, a mí me parece que el donde está entrampado el gobierno es en esta parte, como decías vos, de lo discursivo. Pero al mismo tiempo, Milei presiona diciendo, van a ser ustedes los que van a peligrar el cambio de la Argentina, la refundación de la Argentina en este futuro liberal que plantean. Porque plantea escracharlos él mismo a través con todo el troll center que tiene y demás, a través de redes sociales, con los discursos públicos, etcétera.
Entonces, yo creo que hay todavía un sector de los diputados y senadores que se dejan presionar por ese poder, digamos, de escrache que tiene Milei a través de las redes sociales. Pero bueno, al mismo tiempo se dan todas estas situaciones. Creo que los senadores patagónicos están muy presionados principalmente por la parte del impuesto a las ganancias, me parece. Totalmente. Creo que eso es muy, muy fuerte lo que está pasando, porque claramente los sueldos en la Patagonia son de otros niveles, pero porque el costo de vida en la Patagonia es mucho más alto. Ya diputados que votaron a favor de la ley, cuando volvieron a sus provincias, no los han recibido muy bien, que digamos. Y bueno, creo que los senadores ahora lo están pensando un poquito más. Si se cae efectivamente por el accionar de los senadores patagónicos, ya sabemos que página 12 va a titular Patagonia Rebelde, ¿no? Eso ya lo anticipamos hoy antes que nadie. Ahora, para mí ahí hay un tema con lo que vos decís, porque hasta dónde es el poder de coerción del gobierno mediante su troll center y qué sé yo, y hasta dónde es, che, nosotros estamos de acuerdo con esto, que también han sido expresiones de muchos sectores de los radicales y del bloque de Pichetto, porque ya sabemos que el PRO, digamos, forma parte, de hecho, Sturzenegger esta ley la preparó para Bullrich, es decir, forma parte del PRO. Ahora, ¿de dónde se agarra el Loredo para votar? Que estaba re enojado votando a favor de esto, es decir, nosotros te vamos a terminar con tus excusas, te vamos a probar esto que es un desastre para que choque la calecita. En el medio del Loredo dice, bueno, si se muere un jubilado que no lleva ¿qué va a hacer? Pero era importante que el presidente se dé cuenta de que está equivocado. Ahora, sí. No, que yo, en ese sentido, yo hoy lo escuchaba a Mazot en la radio y planteaba directamente esto, los grandes beneficios que trae el RIG y las inversiones. Era un lobista de las mineras. ¿Es el de los anteojitos? ¿Cuál es el Mazot? Ese mismo. El de barba. Sí, exactamente. Que los cracharon también antes de entrar a... Sí, un grupo de jubilados. Pero es esto mismo, ¿no? Es decir, bueno, hay cosas que son positivas para las inversiones, porque siempre hablan en abstracto, ¿no? De las inversiones que van a venir y demás. Pero bueno, hay que ponerle ciertos límites. Hay cosas que no, que son extremas, que hay que cortar, esto sí, esto no. Y de hecho, hasta tiró una excusa que es como, bueno, nosotros votamos a favor en diputados, pero sabiendo que va a ir a senadores y que en senadores tienen quizás otra mirada distinta a la de los diputados. Y bueno, quizás hay cosas que nosotros no vimos que en los senadores sí la puedan ver y ahí le puedan poner algún freno a ciertos excesos que tiene el gobierno con esto. Ahora, partiendo desde de lo discursivo que también mencionaban un poco ustedes, advertí una línea de tiempo interesante para abordar esto, que es que veníamos todos diciendo que el déficit fiscal era ficticio. Cristina, con su habilidad, toma ese discurso y se lo apropia y lo expone en Quilmes diciéndole al presidente, che, esto es mentira. Días después, Milei sale y dice, yo creo que sin darse cuenta del todo, sí es verdad, no estamos pagando y por eso estamos teniendo déficit, y con toda esa plata que estamos ahorrando vamos a pagar del día de mañana. Una semana después sale Caputo y dice, no tenemos plata para pagar dentro de una semana, vamos a ofrecerle un bono en dólares y vamos a patear esta deuda para adelante. Y ahora las energéticas se van a decir, che, el bono no me gusta porque me descontás un 50% de lo que me debes, el bono es en dólares. Entonces, ahí me parece que lo discursivo y todo este delirio, que en definitiva parte desde el punto de Milei, pero que se replica en otros lugares, sectores del gobierno, se va chocando con la realidad. Por eso también la semana pasada hablábamos de la importancia de ganar tiempo. Digo, si vuelve a diputado, si se tiene que volver. Digo, mientras tanto... La situación social, claro, avanza, Claro. se deteriora a pasos agigantados. No, y mientras tanto también lo tenés haciendo moriquetas, ¿no? Como con Musk en Estados Unidos. Ahora... un vivo bárbaro, te dice, che, inviertan allá, que está Claro, bueno, buenísimo. pero sabes que ahora, vi que... Él no puso $1, pero Hoy- vayan inviertan. Es Hoy- como el de Mercado Libre, en definitiva, ¿no? Que él tributando en Uruguay te dice, no, Argentina se va para arriba, ¿no? Bueno, pero es interesante también ver ahí un poco lo que charlábamos antes de empezar el programa, hacia dónde va todo esto. Porque en definitiva nosotros un poco lo venimos delineando y yo creo que también la propia realidad nos va dando mejores herramientas para comprender cuál es el camino que ellos buscan. Porque, digamos, el camino de la construcción, de, digamos,
lo financiero y el camino de el crecimiento financiero y la especulación financiera es un camino que ellos ya lo tienen allanado, ¿sí? Porque esto ya está sucediendo. Digamos, hoy en día están teniendo ganancias millonarias en dólares. Por eso los bonos no paran de crecer. Claro, exactamente. Entonces, toda esa parte que tiene que ver con la timba financiera de la cual los y las trabajadoras no participamos, más allá de alguno que otro que se crea que es un capo con... ¿No tenés tus bitcoins? ¿Cómo? Bueno, ¿No me avisaron? Sí, podés entrar en esa, digamos, se puede. La gente entra en esa. Pero nunca vas Lo que a pasa es mover que el eso no volumen mueve que nada, mueve, no mueve sí, nada. obvio, sí. Y, o sea, la realidad es esa. Entonces, los y las trabajadoras que vivimos con nuestro salario, que es en pesos, y que tenemos que pagar luz, agua, gas, alquiler, en el peor de los casos, si no tenés casa, que somos la mayoría, y tenés que llevar a los pibes al colegio, tenés que pagar una prepaga, o usar la obra social que tenés, etcétera, digamos, la plata vos no te da. Pero más allá de eso, también hay que pensar y evaluar cuál es el camino que ellos están presentando. ¿Por qué? Porque hoy, con los números que va a después presentar Manu respecto de toda la cuestión de la industria, etcétera, lo que empezamos a ver es una profundización de la desindustrialización en la Argentina. Entonces ahí lo que se presenta es, por un lado, el avance del negocio financiero, ¿sí? O sea, la famosa bicicleta financiera que se instaló incluso con Martínez de O, después se repitió en distintos momentos de la historia, y esa burbuja, ¿sí? financiera y especulativa que hace creer que estamos en un mundo en el cual las cosas, si ponen la plata produce plata. Bueno, obviamente, para los que somos marxistas entendemos que no va por ahí, pero después la realidad también te muestra que no va por ahí. ¿Por qué? Porque objetivamente, para respaldar eso, vos tenés que tener producción. O sea, vos tenés que tener en la práctica, en la Argentina, productos que se puedan estar vendiendo, etcétera, etcétera. Eso no está sucediendo. Entonces, yo lo que creo que va a suceder es una crisis típica del capitalismo, en el cual, cuando la burbuja financiera se pinche, porque eso es lo que va a pasar cuando se empiecen a fugar todos los dólares de la Argentina, y nos vamos a quedar endeudados hasta acá, estoy haciendo hasta acá, hasta la frente, que en mi caso es 1,50 m, pero bueno, podría ser un poco más. En ese momento Caputo arma la en valija ese momento y se toman el palo. como siempre, y nos claro. quedamos todos los pelotudos pagando una deuda impagable, sin industria, con un 70% de pobreza en la Argentina y quejándonos de cómo puede ser. Bueno, no compremos lo que nos proponen los empresarios, porque los empresarios son empresarios y nosotros somos trabajadores. Sí, es la diferenciación entre la economía real, lo que se denomina la economía real, donde incluye el mercado interno, la industria, el trabajo, las pymes, y lo que es la economía financiera, que es toda esta brujería que en definitiva nunca genera ingresos para el país. Entonces, hablando de la economía real, tenemos los números de la industria. Exactamente. ¿Publicados por quién? Por el INDEC. El INDEC que no miente. Este es el INDEC el INDEC de Labaña. El INDEC de Marco Labaña, escúchame. Labaña Junior. Exactamente. Tenemos caída de la industria manufacturera en general de marzo a marzo, ¿sí? Medido marzo 2023, marzo 2024, la caída en general es del 21%. O sea, es una caída brutal, directamente brutal en todos los rubros en general. Después, respecto de febrero a marzo, la caída general es del 6,3%, pero de febrero a enero ya había caído 15% y de enero a diciembre había caído 9%. O sea, todos los meses sigue cayendo un poco más respecto al mes anterior. O sea, este 21% se explica principalmente de diciembre a marzo. Exactamente. Principalmente por este gobierno. Y después tenemos rubros puntuales que son alimentos, esto es interanual, ¿no? De marzo a marzo. Alimentos y bebidas, caída del 15%, producción de nafta, un 8%, y acá vienen los tres peores números, que son maquinaria en general y muebles, 40%, caída del 40%. Equipos tecnológicos, 42%. Y después, saliendo de la industria manufacturera, pero yendo a un rubro muy importante, que es la construcción, la caída con esto de la paralización total de la obra pública, la caída es del 42,2%. O sea, caída de la construcción
es de la noche a la mañana, porque a diferencia de otras industrias o de otros rubros laborales, la construcción es, se para la obra, mañana no te da laburo, pasado mañana no cobrás. Entonces, bueno, ahí es donde más se están viendo despidos, como decíamos anteriormente, ¿no? En los obreros de la construcción, que justamente esta semana se vio la lucha de los trabajadores de Atucha en Zárate, que además tenía, ¿no?, esa particularidad también que digo que en los aceiteros también se ve mucho, que era que estaban ahí cortando la ruta, pero aparte estaban haciendo una olla con todas las familias, o sea, era una imagen bastante dura, bastante fuerte, y bueno, y es solo una de las tantas imágenes que se están viendo, sobre todo alrededor de la construcción, que son estos números, digo, en definitiva, es el correlato de lo que decía vos, Maru, recién, que es destruirse esta economía real mientras se valoriza lo financiero, y bueno, y este es el resultado. Y aparte esa industria, digamos, ¿no? Bueno, la construcción no, porque es acá, pero digo, todo el resto está migrando. O sea, ¿a qué me refiero con que está migrando? No es que no es necesario, porque ahí entra el gran debate, ¿no? Respecto de si hay cosas que son necesarias producir porque son necesarias consumir, ¿no? Digo, textiles bajó mucho, también tengo entendido. ¿Qué significa? Los y las argentinas, ¿no necesitamos vestirnos? La gente que vive en la Argentina, ¿no necesita vestirse? No, sí necesita vestirse. Y esto tiene que ver justamente con las crisis que se generan en el capitalismo, donde por un lado hay una necesidad que no está cubierta y por el otro lado se produce, pero no se produce acá. Entonces yo creo que el conflicto principal que aparece en esta Argentina, que empezamos a ver que digamos va hacia un proceso de desindustrialización y de pérdida entonces de producción de PBI, porque esa es la realidad, cuando vos no producís en la Argentina, cuando no producís en tu país, entonces no se genera Producto Bruto Interno. Eso es así. Digamos, bueno, lo podés generar a partir de la exportación. Bueno, veamos cuál fue el conflicto que tuvo Massa, ¿no? Porque de repente podés tener una sequía, Papuchi, y vamos a ver ahí cómo salís. Ojalá que no, porque tampoco tengo ganas, ¿no?, de que se vaya todo tan a la mierda. Claro. Pero te quiero decir, hay una realidad que tiene que ver con que no es que los argentinos no estamos consumiendo y porque no necesitamos. No, efectivamente, vamos a tener que consumir, porque nosotros vamos a tener que seguir consumiendo muebles. ¿Sabes cuál es el problema? Te lo van a mandar hecho de Hong Kong. Te lo van a mandar hecho de Brasil, de Chile. Bueno, Chile justo no. Pero lo de cobre, capaz. Claro, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, esas producciones que nosotros necesitamos, las vamos a comprar. ¿Y sabés qué es eso, Papuchi? Salen las divisas. Salen divisas. Cuando vos no producís en tu país y lo que haces es comprar afuera, es pérdida de divisas. Entonces no jodamos con que la balanza y si algo así y no importa que haga con las manos, porque igual se te va a la mierda la economía. La famosa economía de enclave. Sí, bueno, pero a ver, el otro día Adorni por Twitter te pone que te van a agarrar y bajar los aranceles de importación de electrodomésticos, de heladera, de lavarropas, ¿sí? Cuando las mismas industrias que están localizadas principalmente en el Gran Rosario dicen que tuvieron que despedir a 1/3 de los trabajadores de las fábricas que producen las lavarropas y las heladeras. ¿Por qué los despidieron? Porque no están vendiendo un carajo. Y encima ahora abren la importación con menores aranceles. A los mismos dueños de esa fábrica le va a resultar mucho más rentable importarse la heladera de donde carajo sea y cerrar la fábrica, y se ahorra el problema, entre comillas, de tener laburantes, de pagar carga social, etcétera, etcétera. Pasa de ser una fábrica a ser una importadora, lisa y llanamente. Deja sin laburo a el 99% de la gente, deja 3, 4 empleados que sean que hagan cosas con la computadora administrativa, y después se encargan de fijarse que el container llegue a la aduana como lo pidió y listo. También lo hicieron con los neumáticos. Bajan los aranceles para la importación de neumáticos, que, casualidad, viene en la fábrica de neumáticos en la Argentina en conflicto por aumentos salariales, ¿sí? Bueno, ahí es un favor que le está haciendo a Bridgestone, a Firestone y demás, que le está diciendo, papu, importate las ruedas de afuera, traelas de afuera, sacate de encima los troscobetos que te están dirigiendo el Sudna y
cerrá la fábrica Cerramos y, la Bayol. claro, y traete las ruedas, y bueno, y la gente ahí que se encargue, que se fije cómo se vive la vida, ¿no? Total, es toda una incertidumbre. Perdón, y dentro de eso un pequeño paréntesis o asterisco, que al ser las casas matrices las propias de las dependencias que hay acá en nuestro país, después está esto de que vos tomás deuda con tu propia casa matriz y viene Martín Guzmán y te dice, che, tomá, pagate la deuda que es Totalmente. una parte ficticia, te la solventamos nosotros. Totalmente. Che, pero ahí con todo lo que estaban hablando, digo yo, como haciendo 2 más 2 más 2 más 2 más 2, digo... No te cierra. El punto, no, aparte de que no me cierra, totalmente que no me cierra, digo, en esto de tratar de entender la lógica del gobierno, ¿no? De tratar de entender siquiera un método de supervivencia o algo por el estilo. Digo, con lo que decía vos, Maru, de, bueno, te abrimos la importación, pero esto es salida de divisas, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto es quién carajo va a comprar si después Jonah me dice, che, no, pero están rajando gente y al mismo tiempo la economía no solo está en recesión, sino que está en depresión. Y estábamos hablando de que la caída de la construcción, la caída de esto, la caída del otro, o sea, digo, no hay guita, no hay consumo, no hay producción, no hay laburo, y la rueda está girando en ese sentido. O sea, no es que la vas a mover para otro lado. ¿Cuál es el punto en el que esto de alguna manera se puede sostener? Ordenemos un poquito que él tenía algo más para cerrar. No, bueno, con estos números que decís, a Sindar es la segunda vez que va a agarrar y va a Claro. cortar la producción. También, sí. ¿Sí? Pero no solamente está haciendo ruido en los laburantes, también está haciéndole ruido a los empresarios, porque hay algunos que sí quieren seguir produciendo, que Es no que pueden si no van a reconvertirse. cerrar, claro. Por eso hay empresarios que están en contra de este nuevo régimen de inversiones, sí, el RIGI, o como se diga, que están tratando de hacer su propio lobby, digamos. Yo creo que están tan ensimismados en esta lógica de que el sistema económico funciona como a ellos se los enseñó von Mises en la escuela austríaca, Sí. que creen que realmente va a suceder, que van a salir a la competencia y van a terminar ganando. Pero lo que pasa es que, y ya lo dijimos, están anclados viviendo en 1880. ¿Sí? ¿Vos Mises es un jugador de Holanda? O... Sí. Sí. No, para mí, mira, justo el otro día tuve una conversación muy interesante en una mesa así Con gente de- que no éramos nosotros. con Decilo, gente, decilo, sí, dale. sí. Y me- Con gente que te seguía el ritmo. Gente interesante. No. Estábamos en una dale. charla así familiar muy piola. Y en un momento, respecto a esto que estás diciendo vos, Manu, me dice, yo lo que no entiendo, me dice un familiar, me dice, ¿por qué incluso los propios economistas de la derecha lo están saliendo a criticar? Bueno, esa es la respuesta a lo que vos preguntás, Manu. ¿Por qué? Porque hay quienes, como Merconian, como Cavallo, el Carlos Rodríguez. Bulldog, Sí. Cavallo, ¿cómo se llamaba el Bulldog? López Murphy. López Murphy. López Murphy. ¿Cuál es el problema que están viendo Provocó. otra parte de los economistas? Lo que están viendo es que efectivamente esto tiene un cuello de botella. Y esto tiene un cuello de botella que de la única forma que se sale, como ya lo vimos en la Argentina, porque esto también hay que decirlo, loco, no es nuevo. Para nada nuevo, ¿eh? No. Para nada. Pueden mirar Plata Dulce, que es un peliculón que les va a mostrar cuál va a ser la realidad de la economía. Y ahí yo, ¿sabes que te discrepo un poco, Jonah? Porque yo creo que ellos saben muy bien, sobre todo Toto Caputo, que es la segunda vez que lo quiere hacer, saben muy bien para dónde va esto. Esto va claramente a una crisis profundísima de la economía en la cual ellos, por un lado, van a armar la valija y se van a ir a la mierda, porque total a ellos no les importa lo que pasa en la Argentina. Los que quieren seguir haciendo política en la Argentina y los que quieren seguir explotando la gallina de oro, como López Murphy, y etcétera, etcétera, dice, che, banquemos un poquitito. Como es un delirante, que no le preocupa absolutamente nada, dice, no, yo doy para adelante con este programa. Y el resto está muy preocupado. ¿Por qué? Porque en el medio tenés la gobernabilidad. Entonces, digo, a mí lo que me parece que la respuesta a lo que vos preguntas es, ¿cómo cierra? Bueno, cierra porque lo que quieren en definitiva es implantar una nueva, nuevas relaciones sociales de producción en la Argentina, en la cual los trabajadores y trabajadoras no tengamos el poder que tenemos hoy en día de parar la producción en la Argentina y que la Argentina no se mueva. Para mí es eso.
Cavallo, dicho sea de paso, Cavallo le tiene más fe al movimiento obrero organizado argentino que el propio Leandro Santoro, por ejemplo, que decía nunca da la correlación de fuerza. Cavallo está diciendo, che, pará porque le va a dar y nos van a pegar una patada en el... Sí, boludo, pero le pegó a Guzmán, le pegó a Santoro. Es terrible, boludo. Los malos son los de amarillo. En cualquier momento dice, esta es una crisis terminal del capitalismo. Igual está bien. Altamira voy. Yo lo banco. Bueno, pero acá yo sumo una cuestión ya para entrar en el epílogo de este episodio, que es el orden geopolítico internacional, donde el presidente ya ha demostrado que ya las relaciones carnales le quedaron cortitas. Ya es libertinaje. Mi amigo Elon Musk. Hago el gesto. Otro día, ya está, ya. Entonces me parece que un poco lo mencionábamos la semana pasada también, de este proceso de reindustrialización norteamericano, donde en la multipolaridad o en este mundo donde ya no es hegemonía total como en los 90 de Estados Unidos post caída del muro, Estados Unidos dice, che, bueno, pará, volvamos acá, volvamos un poquito, traeme de vuelta la fábrica de los chips, acá se da los taiwaneses, eso, que está todo bien, pero bueno. Y me parece que nosotros, a partir de estas relaciones que tiene Milei, que volvió a viajar a Estados Unidos en carácter personal. Ya que se quede. Que se quede. Dios quiera, pero... Dios quiera. Pero, digo, me parece que nosotros también nos estamos metiendo en ese orden internacional de la peor manera posible. Con Cavallo también nos metería en eso, pero evidentemente el tipo está diciendo, che, paren un poquito porque esto vuela por el aire. Pero yo creo que una parte del programa de ellos cierra en connivencia total con el coloniaje estadounidense. Digamos. Sí, una nueva organización, digamos, de la división del trabajo en el mundo. Digamos, hay que empezar a evaluar que lo que estamos asistiendo, cuando vos presentás esto de Estados Unidos en el escenario mundial, digo, estamos asistiendo a de alguna forma, un reacomodamiento, ¿sí?, del escenario internacional, en el cual más o menos lo venimos diciendo respecto de qué está pasando con la guerra, Ucrania, Rusia, qué está pasando con Israel, el rol de Estados Unidos, los chinos. Digamos, ahí hay un reacomodamiento que hay que ver cómo sale, y la Argentina venía en un camino a insertarse en un lugar y a partir del triunfo, digamos, de Milei y el PRO, porque también hay que decirlo, sí. Empieza a virar hacia esto que vos presentás de los Estados Unidos. Sí. Entonces, eso... Que yo puedo entender que para Mondino todos los chinos sean iguales y que ellos prefieran tejer una alianza estratégica con Estados Unidos que con China. Ahora, una cosa es tejer una alianza estratégica donde vos vas ya arrodillado, arrastrándote, diciendo, che, por favor, pégueme. Y otra cosa es cuando vos decís, che, mirá, loco, ¿querés reorganizar? Bueno, sí, nosotros entramos con la industria por este lado, qué sé yo. ¿Vos querés decir algo? Sí, no, a mí me parece que dentro de eso vos tenés dos cosas. La primera es este acercamiento, mejor dicho, este arrodillamiento, ¿no?, de parte del gobierno de Milei ante los Estados Unidos, pero porque además, cuando yo digo que están anclados en una idea de que el mundo económicamente está parado en 1880, yo creo que creen que geopolíticamente está parado en 1980, ¿sí?, antes de la caída del muro. Todavía está metido dentro de la Guerra Fría. Sí, por eso ven en la reta un comunista, digamos. Por ejemplo. Sí, porque es de la Internacional Socialista. La cuarta. La cuarta también. No, bueno, me parece que está dentro de esa retórica. A ver, hasta Bolsonaro entendía el mundo en el que estaba viviendo y nunca sacó a Brasil de los BRICS, ¿sí? Argentina, teniendo la chance de entrar, le están abriendo las puertas. Acá dijo Milei que no, salgamos de los BRICS porque son todos unos comunistas de mierda y alejémonos de toda esa otra pata dentro de esta multipolaridad que se está generando. Y lo que también quiero agregar dentro de esto de la geopolítica es, que me parece importante, te lo nombré varias veces, lo que está pasando adentro de África con toda la zona que estaba controlada por Francia, ¿sí?, el Sahel, esto con Níger, Mali y otros países, bueno, como ahí Estados Unidos también, medio como que a África ya no le dan los recursos para estar.
en Europa, con Ucrania, estar en Israel, estar metiendo la manito en África y además controlar Latinoamérica. Bueno, no. Me parece que tiene que empezar a priorizar ciertos lugares, saca las manos un poco de África, un poco, no del todo obviamente, y ahí avanzan los rusos, avanzan los chinos, y bueno, y se va reordenando el mundo de otra manera. Y ojo, porque Brasil sí, como decías vos, quedó en los BRICS, y Brasil sí sigue industrializado, y uno de los que, entre comillas, le competíamos en términos de industria a los brasileños éramos nosotros, y ahora, a partir de que llega esta fábrica Beyond Your Dreams de autos eléctricos chinos, que es BYD, la sigla, ahora hubo un pronunciamiento de la Unión Europea pidiéndole a China que deje de superproducir autos e importarlos a Europa, porque ya el mercado europeo está colapsado de autos eléctricos chinos que salen un cuarto de lo que vale un Volkswagen. Entonces, si ya para la Unión Europea la competencia china está generando una crisis industrial, además de por la guerra y todo eso, imagínense lo que va a ser para esta región y para lo que va a ser para nuestro país, que ya le estamos dando a la industria nacional nosotros mismos. Yo me quería poner una pyme y vos decís no me la pongo. Por la duda. Sí. Bulones quería hacer. Claro. Yo creo que ahora que dijo Elon van a venir a invertir todos acá. Claro. Bueno, vamos a las marchas federales que hubo en Santiago del Estero y Misiones. Tenemos, digamos, obviamente que toda esta situación económica, social, repercute en los sectores populares y los sectores populares se organizan. El día, si no me equivoco, lunes, martes y hoy hubo paros, un paro de 72 horas en Misiones de los docentes de la provincia, un conflicto que se viene, digamos, desarrollando hace 3 semanas, que vienen haciendo medidas de lucha, paros y cortes de ruta, sobre todo en el norte de Misiones. Ahí estuve escuchando un poco al compañero Rubén Ortiz, que es el secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación. Y un poco los reclamos obviamente tienen que ver con la recomposición salarial, la defensa de la educación pública, el tema de los comedores escolares, los útiles y el reconocimiento de las escuelas campesinas. Es muy interesante evaluar y poder ver también cómo las luchas, digamos, son federales en relación a que a veces decimos, bueno, no está pasando nada. Bueno, mirá cómo aparentemente, por lo que contaba el compañero, hubieron como 50 cortes de ruta. Todo este proceso yo creo que es muy rico también que los docentes de otras provincias lo conozcamos, porque son procesos que nacen desde las escuelas, con mucha discusión con las familias. ¿Por qué? Porque hay una crisis muy fuerte económica vinculada incluso a la producción de yerba, chicos. Entonces, el compañero ahí contaba un poco cómo, todo un conflicto en relación al precio de la yerba, etcétera, también llevaba a que no alcance la plata y que haya toda una cuestión en la provincia muy compleja. A todo eso se le sumó que el día martes falleció un chico que no fue atendido porque le picó una víbora, el pibe se murió, lo pica el sábado, se muere el domingo, no es asistido y eso genera muchísima bronca en las comunidades y salen los cortes de ruta. Entonces también pienso, ¿no? Digo, bueno, cuando los senadores de Misiones vuelvan a Misiones, bueno, van a tener que también dar respuesta de todas estas situaciones. Por otro lado, Santiago del Estero, el día 7 de mayo, que si no me equivoco es ayer, martes, si no me equivoco, estuvieron haciendo una marcha las distintas organizaciones sociales contra el plan de ajuste del gobierno, digamos, porque objetivamente, como nos pasa a nosotros en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, la plata no alcanza. Y un poco también recogiendo ahí toda la cuestión más de que la plata no alcanza y que el ajuste lo están sufriendo los sectores populares, los jubilados, etcétera. Los compañeros de los movimientos sociales el día martes estuvieron haciendo una movilización a Olivos, que al final, bueno, no pudieron llegar a Olivos, pero fue muy grande la movilización, visibilizó el conflicto de que efectivamente no están llegando los alimentos, como lo vienen denunciando las organizaciones sociales, a los comedores. Ya salió a decir Cáritas que a ellos no les alcanza su estructura y ya salieron a decir
también Los evangelistas. los evangelistas, que a ellos no les da la estructura para dar respuesta a esta emergencia alimenticia que hay. Con lo cual, ahí estamos viendo qué respuesta piensa dar Petovelo, a esta emergencia alimenticia, que es muy grande. Petrovelo es una mezcla entre Portobelo y Petovelo. No, yo para sumar a esto de lo que viene pasando en las provincias, también ahí en Santiago del Estero, en una localidad que se llama Quimilí, los vecinos se cansaron de la factura de luz que no pueden pagar, hicieron un piquete y prendieron fuego a la puerta de la empresa de luz. Creo que después, si quieren, por ahí podemos compartir en las historias el videíto, lo tengo ahí dando vueltas. Me parece que es importante, esas cosas tranquilamente pueden empezar a pasar porque la factura de luz, de agua, de gas van a estar imposibles, pero literalmente imposibles. Ya empezaron a llegar, muy fuerte. Y creo que, para retomar un poquito lo que hablábamos antes, eso está afectando también la producción, ¿sí? Porque así como a nosotros nos vienen las facturas impagables, a los comercios, a las industrias y demás, les está llegando niveles irrisorios de tarifas. Y por otro lado, también se está llevando adelante una juntada de firmas, ¿sí? Impulsada por la CTA Autónoma principalmente, pero también hay un montón de organizaciones que se están sumando a eso, en contra del DNU y por el juicio político a Javier Milei. Me parece que está bueno difundirlo, hacerlo llegar, es una forma más de lucha, ¿sí? Hablamos hoy justamente de cómo se juntaron firmas, el Banco Nación, que juntaron 1 millón de firmas y demás. Bueno, me parece que es importante también agarrar y sumar esto como una iniciativa y una alternativa como para apuntalar un poco y meter presión adentro del Congreso, porque también, si antes del tratamiento de la ley de bases o cuando tenga que discutirse en diputados la vigencia o no del DNU, caer con una cierta cantidad importante de firmas en contra de ese DNU, me parece que suma, ¿sí? No es la única vía de lucha, pero es una vía que suma al fin. Tenemos marudaje también. Tenemos marudaje, sí. El tema se llama IPHG, Insurrección Popular, Huelga General. Un tema de las manos de Filippi que, bueno, en la etapa que estaba buena las manos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Así es.